Iniciamos entonces con la pregunta número 1. Tema de MRV. ¿Está bien? Dice, el auto mostrado inicia con MRV, o sea, está dando, es el punto inicial. O sea, a partir de acá recién va a iniciar su movimiento y lo hace con MRV. Demora, dice, 4 segundos para ir desde A hasta B. La pregunta es cuánto tardará para ir desde B hacia C. Entonces, tenemos, miren, un auto que está iniciando con rapidez 0, ¿ya? Va a acelerar a razón de 2 metros por segundo al cuadrado y cuando llegue a una posición B, entonces tendrá una velocidad V1, diferente a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. Y ustedes saben que la aceleración es la magnitud que se encarga, pues, de medir de cuánto en cuánto va a ir variando la rapidez por cada unidad de tiempo. Entonces, si es que hay aceleración, quiere decir que la rapidez con la que inició no va a ser igual a la que tenga en el punto B. Van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces podríamos calcular esta rapidez V1, ¿sí? Podríamos calcularlo. Dice que para ello se ha demorado 4 segundos. Entonces nosotros diremos, dándonos cuenta que acá, recordemos que ustedes tienen 5 elementos para un movimiento simple en un MRV y nosotros en este caso estamos ya teniendo 4, velocidad inicial, tiempo, aceleración y esta velocidad 1, o sea, la velocidad en B sería la velocidad final, ¿cierto? Y no estamos considerando la distancia. Por lo tanto, como no estamos considerando la distancia, la ecuación a utilizar sería ella. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Muy bien, por ella me dijeron la respuesta. Exacto, saldría que V1 es igual a velocidad inicial que es 0, más 2 por 4 y sale 8 metros por segundo. O sea, acá va a tener 8 metros por segundo, mira. ¿Está bien? Acá tiene 8 metros por segundo. Pero él no se detiene ahí. Él sigue su movimiento, dice, hasta el punto C. ¿Está bien? Listo. ¿Dónde va a, o tendremos que darnos cuenta que desde B hasta C nos están dando ahora la distancia recorrida? Pero, sin embargo, el movimiento sigue con la misma aceleración. El problema no te indica nada sobre la aceleración, o sea, no te indica si es que la aceleración desaparece o si es que la aceleración varía. Por lo tanto, tendríamos que considerar que es un movimiento que continúa todavía con esta aceleración. ¿Sí? El tiempo que va a pasar no lo sabemos, no lo sabemos, y además es pregunta, ¿no? Nos están pidiendo, mira, ¿cuánto tardará en ir desde B hasta C? ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tenemos? Miren, tenemos este dato velocidad 1, que ya sabemos cuánto vale, tenemos la aceleración, tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Hay un dato o un elemento que no está faltando, que no está considerado, es la rapidez final, ¿cierto? Él no está. Por lo tanto, ya saben ustedes, si es que no está la rapidez final, ¿qué ecuación es la que utilizaríamos? Sería la siguiente. Distancia igual a rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, la distancia es 9, la rapidez inicial lo hemos encontrado que vale 8 en esta posición, 8 por el tiempo que es lo que queremos calcular, más un medio de la aceleración que es 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Operando, miren, quedaría este 9 pasa a restar y ordenamos todo. Este 2 con este 2 se simplifican, quedaría solamente t cuadrado, ahí está, más 8t y el 9 que pasa a restar. Entonces nos formamos una ecuación de aspa, perdón, una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Qué se resolvería? Pues, bueno, ustedes ya conocen las formas de desarrollar una ecuación cuadrática y por acá podríamos tal vez verificar si es que cumple el aspa simple. Desarrollando el aspa simple sería, mira, tt, ¿sí? T por t cuadrado, se descompone en t por t, y el menos 9 se descompone como más 9 por menos 1. Pues recuerden que son signos diferentes porque sale negativo. Operamos en aspa y debería verificar que sale 8t. Acá hay 9t menos 1t, comprobado que hay 8t entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribiríamos los factores por acá? Sería t más 9, el factor t más 9 igual a 0, de donde despejamos el t y saldría t menos 9. El otro valor saldría t menos 1 igual a 0 y t valdría 1. Pero como estamos hablando de tiempo, no puede ser negativo. El tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, solamente consideramos el valor positivo. Entonces la respuesta sería el tiempo que tarda en ir desde acá hasta acá sería de 1 segundo. ¿Listo? De 1 segundo. Muy bien. Esta sería la respuesta para esta pregunta. Así es. Muy bien. ¿Consultas, chicos? ¿Alguna duda en este ejercicio para tal vez absolver?
A ver, preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? No, 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 no. El tiempo negativo, no, no, no es necesariamente que estamos retrocediendo en el tiempo. Mm, ¿Alguna otra consulta, chicos? Ah, lo que pasa es que el tiempo es una magnitud escalar. Por lo tanto, no podría tomar valores negativos, nada más. Ya, a ver, ¿alguna otra consulta más, chicos? Nada, ¿no? Ok, continuemos entonces. Vamos a la número 2. Pregunta número 2. Dice lo siguiente, miren. La esfera uno realiza MRV. Esta esfera uno realiza MRV. Y la esfera 2 realiza MRU. Esfera uno MRV, esfera 2 MRU. ¿Listo? Ya está. Son dos esferitas que están realizando distinto movimiento. Si en la primera realiza MRV, quiere decir que tiene una aceleración. ¿Sí? Ahí está. Nos están indicando que tiene una aceleración. ¿Ya? La esfera 2, en cambio, no tiene aceleración. Su velocidad es constante. ¿Qué más nos dice? Bueno, que ellos están separados de un punto P, la primera, la esfera uno está separado 24 metros y la esfera 2 está separado 20 metros. ¿Sí? Nos dice, si las esferas chocan en P, mira, chocan en P, determinar el módulo de la aceleración de la esfera uno. Te piden la aceleración cuando ellos inician en estas posiciones, cada uno va a recorrer distintas distancias, pero algo que tienen en común los dos es que como es un movimiento simultáneo, entonces, entonces el tiempo que van a demorar ambos en llegar al punto P debe ser el mismo. ¿Listo? Entonces por acá, miren, la esfera 2 llegó en un tiempo T. ¿Sí? Ya está. Analicemos para él, miren, analicemos por él. Cuando él ha realizado el MRU, analizamos cuánto tiempo ha demorado. Eh, no. O sea, no estamos, acá en el problema no nos indica después del choque, solamente nos pide analizar hasta que ocurre el choque, nada más. Hasta ese momento nos pide analizar. ¿Listo? Después del choque ya ocurrirá otro análisis. No sabemos qué va a pasar después del choque, no sabemos si las rapideces van a ser las mismas, si se adopta la del 1, del 2, no sabemos. Ese es otro tema para analizar. ¿Listo? En este momento solamente nos piden calcular el tiempo que demoran en llegar ambos a esa posición. Lo que tienen que comprender o quedar claro es que ambas, o sea, cuando ellos dos se mueven, lo hacen de manera simultánea. Él se está moviendo y él también. En algún momento los dos llegarán a este punto de manera simultánea. Entonces, las esferas recorrerán un tiempo t para él, pero para él también tendrá un tiempo t. ¿Listo? Los dos demoran el mismo tiempo en llegar. Entonces, para la primera vamos a analizar para ella, porque tenemos los datos necesarios para poder relacionarlos. Recuerden que en un MRU la única ecuación que existe es entre la velocidad, la distancia y el tiempo, ¿no? ¿Listo? Ya está. Como es un MRU, entonces ustedes sabrán, el tiempo se calcula como distancia sobre rapidez, ¿no? O sobre velocidad. O sea, saldría 20 entre 5 y eso saldría 4 segundos. Listo, chicos, ya tenemos la rapidez que va a demorar. Pero hemos dicho que también la esfera 2 va a llegar a este punto de manera simultánea. Entonces también demorará el mismo tiempo t. Y ese tiempo t lo acabamos de hallar, pues no vale 4. Entonces, ahora, analizando en este movimiento, mira que es un MRV, tenemos de datos la rapidez inicial, ¿sí? La rapidez inicial, tenemos la aceleración, que es la que nos piden calcular, tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Ahí están los 4 datos. Hay alguien que no está presente, que sería la velocidad final. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Utilizamos la de la distancia igual la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos nada más. Distancia 24, rapidez inicial 2, tiempo lo tenemos, por si acaso es lo que hemos encontrado por acá. Un medio de la aceleración, que es el que vamos a obtener, y el tiempo también
ya lo hemos calculado, ¿cierto? Sería 24 igual a 2 por 4 más un medio de a por 4 al cuadrado, dado que el tiempo es 4, pues, ¿no? Operamos nada más, acá hay 8, el 8 pasa a la sala 24, quedaría 16, 4 al cuadrado, 16 sobre 2 es 8, y la aceleración quedaría 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Con sus unidades correspondientes, metros por segundo al cuadrado, ¿está bien? Listo, así de sencillo entonces es esta segunda pregunta. ¿Alguna duda, por favor, acá? ¿Alguna consulta que hacer? ¿Listos? ¿Preguntas, chicos? Claro, hay algún móvil, en este caso hay un móvil que se mueve más rápido que otro, pero, pero también dense cuenta que recorren distancias diferentes, pues. Él recorre una distancia menor y él recorre una distancia mayor. Entonces, obviamente, él, al final, él va a terminar tal vez con una mayor velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene un movimiento acelerado, ¿no? Entonces su velocidad va a ir cambiando. El móvil 1 no necesariamente se mueve más rápido, dependiendo desde qué punto. Por ejemplo, en el primer segundo, tal vez su rapidez es menor. O sea, en el primer segundo tal vez se mueve más lento. Pero luego, como tiene una aceleración, va a empezar a aumentar su rapidez y va a empezar a moverse más rápido. O sea, de él tiene un movimiento variado, ¿no? Empieza lento, pero de ahí va empezando a aumentar su rapidez y logra sobrepasar tal vez a él, ¿cierto? Porque su rapidez final, ¿cuánto sería? A ver, si calculamos su rapidez final, ¿cuánto sería, chicos? Sería 4 por la aceleración que es 2, 8 más 2 termina con 10, mira. Empezó con 10 y termina con 10, perdón, empezó con 2 y termina con 10. En algún momento tendrá 5, ¿sí? En algún momento tendrá 5. Ya está. Entonces, en una parte inicial, él tenía una rapidez menor y después sobrepasó a él, ¿no? En forma general o en un análisis global se dice pues que, claro, él se mueve más rápido porque va a recorrer más distancia en menor tiempo. ¿Listo? O porque él está acelerando, ¿no? Muy bien. Consultas por acá, chicos. Ni una entonces, ¿no? Para esta pregunta. Listo. Continuamos con la número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Un proyectil es lanzado con caída libre verticalmente hacia arriba con 40 metros por segundo de rapidez inicial. ¿A qué altura se encontrará del nivel de donde fue lanzado después de transcurridos 6 segundos? Tenemos por acá un proyectil que es lanzado con caída libre verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Vamos a considerar que es lanzado de esta superficie. ¿Sí? No sabemos si es el piso o es el suelo, no sabemos de dónde está lanzado, pero vamos a considerar que está lanzado de esta superficie. Él tiene o es lanzado con 40 metros por segundo hacia arriba. ¿Sí? Entonces nos piden en 6 segundos dónde estará. Entonces mira, él va a subir hacia una determinada posición, ya hacia una determinada posición y tiene que, o tendríamos que saber a qué altura nos encontramos. Ya, pero el tiempo que está pasando es de 6 segundos, ¿cierto? Entonces, acá hay dos formas de poder analizar, chicos. Escuchen, miren. Podemos hacerlo de manera directa, diciendo, ¿no? Rapidez inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, de frente usar la fórmula, ¿sí? Sería altura, sería por acá, reemplazar nada más, rapidez inicial 40, tiempo es 6, menos un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10 por 6 al cuadrado. Operando saldría 240 menos 5 por 36, que es 180, y la altura saldría 60. Esa es una forma. O sea, de frente usar la ecuación que tenemos y resolver. ¿Cuál es la otra manera? Mira, es una parte tal vez más analítica. ¿En qué consiste? Ustedes van a tener la esferita por acá. Van a tener la esferita. Pero miren lo que dice. ¿Ah? Dice que parte con 60 metros por segundo. ¿Listo? Perdón, parte con 40 metros por segundo. Entonces yo les pregunto, cuando él esté en la parte más alta, o sea, haya alcanzado su altura máxima, ¿cuántos segundos tendría que pasar? Claro, su rapidez en la parte más alta es 0. Pero ¿cuántos segundos tendría que pasar? Excelente, tendría que pasar
4 segundos, ¿cierto? Porque si es 40, recuerda que por cada 10, por cada segundo disminuye de 10 en 10. Entonces, si ha disminuido en 40, para que se haga 0, tiene que pasar 4 segundos. Pero aquí la pregunta es en 6 segundos, ¿sí o no? ¿Cuánto es en 6 segundos? Entonces, tendrías que darte cuenta que la esferita no se quedó en esta posición, sino ahora empieza a descender. ¿Y cuántos segundos tiene que pasar para que se complete los 6 segundos de vuelo? 2 segundos más, así es, excelente. Entonces, si ya tenemos 2 segundos por acá, puedes decirme tú con qué rapidez él estaría llegando a esta posición. ¿Con qué rapidez? 20. Así el profesor está con 20 porque por cada segundo en la bajada aumenta de 10 en 10. Si hay 2 segundos, aumentará de 20 en 20. Ya tenemos 20. Y una pregunta más. ¿Con cuánta rapidez llegará al punto de donde salió lanzado? ¿Con cuánto llegará? Con 40, porque recuerden que la rapidez con la que él sale y la rapidez con la que llega es la misma. Listo. Y una vez que ya tienes este análisis, mira, tú recordarás que la altura entre dos posiciones se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula? Como rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el tiempo. Listo. Profesor, ¿cuánto tiempo hay? A ver, de 20 a 40, ¿cuántos segundos más faltan? 2 segundos. Listo, reemplazamos entonces. Saldría 20 más 40 sobre 2 y todo esto por el tiempo que es 2. Pues eliminamos y sale 60. Listo. Esta sería otra forma, tal vez la forma más adecuada de resolver, porque ya es analizando el movimiento en sí. Pero esta de acá no quiere decir que esté mal, pero es ya es prácticamente ya no es análisis, ya no hay análisis, sino acá lo que estamos haciendo es de frente utilizar la fórmula, ¿no? ¿Saben? La fórmula de la altura máxima, a ver, ¿quién recuerda la fórmula de altura máxima? Era velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sí. Pero no necesitaba, por eso, acá también tendría que tener cuidado, porque no estamos considerando la altura máxima, mira. Dado que la esferita, en verdad su movimiento de la esferita es esta, pues. Sube y luego va a descender. ¿Listo? Asciende y luego desciende. Entonces no podrías utilizar la fórmula de altura máxima. ¿Está bien? Porque no se queda en la parte más alta, sino desciende. Listo. Ya está. Entonces, esta sería, chicos, la forma más conveniente de poder desarrollar y la más adecuada. Pero igual la he planteado de esta forma pues para que ustedes comprueben que sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Diferente usar esa fórmula o si no, analizas y luego desarrollas. Bueno, ya está. Bueno, ya, bueno, ya el análisis ya viene de parte tuya, ¿no? Listo, chicos. A ver, consultas por favor acá. ¿Alguna duda, por favor, acá? ¿Preguntas? Nada. Ok, continuamos entonces. Pregunta 4. Dice, si una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo, ¿después de cuántos segundos estará cayendo con una rapidez de 10? Si se desprecia la resistencia del aire. El análisis es muy parecido al que hemos hecho en el problema anterior, ¿cierto? Sí, claro, ustedes incluso está sencillo para poder hacer. Una esferita es lanzada con 30 metros por segundo. Ahí está, es lanzada hasta la parte más alta. Dice, ¿después de cuántos segundos estará cayendo con una rapidez de 10? O sea, quiere decir que llegó a la parte más alta, pero no se quedó ahí. Empieza a caer, ¿cierto? Ahí está la trayectoria del movimiento. Y nosotros diremos, para que el cuerpo ascienda, o sea, para que llegue a la parte más alta, como ha sido lanzado con 30, tendrá que tener un tiempo de subida y luego va a empezar a descender, ¿sí? Hasta que se encuentre en una posición donde su rapidez sea 10 metros por segundo. Eso pregunta, o eso nos dice el problema. ¿Está bien? Que sube con 30 y nos pregunta cuánto tiempo hay hasta que tenga 10 metros por segundo, pero de bajada. De bajada ya te dice el problema porque está cayendo. Tienes que tener muy claro la pregunta, porque puede decir, después de cuántos segundos tendrá 10 metros por segundo, pero también puede ser acá. ¿Cierto? También podría ser acá. Mira, acá también te va a tener en algún momento 10 metros por segundo. ¿Sí? Pero acá te dice cayendo. Entonces ya esta palabrita indica que está pues en la otra posición, ¿no? Acá.
Listo, entonces ya sabemos que si la gravedad es de 10 metros por segundo, el tiempo de subida, bueno, lo puedes calcular aplicando la fórmula, ¿no? Pero nosotros hemos dicho qué cosa, que por cada segundo que pasa, él disminuye de 10 en 10. Por lo tanto, si quiero que disminuya en 30, el tiempo que tendría que demorar es de 3 segundos. ¿Sí? Listo. En la bajada, su tiempo va a aumentar. Por cada segundo, aumenta de 10 en 10. Si pasó de 0 a 10, ha aumentado en 10. Por lo tanto, el tiempo de bajada tendría que ser de 1 segundo. ¿Listo? Muy bien. Lo que nos preguntan a nosotros es cuánto tiempo demoró en ir de acá hasta acá. O sea, sería simplemente la suma de ellos y sería 4 segundos. ¿Está bien? Listo. Listo, listo. ¿Preguntas, por favor, acá? Preguntas, dudas, chicos. Ninguna me dicen. Ok, está claro entonces todo, ¿cierto? ¿Sí? Ok, ok. Listo, continuamos, chicos, continuamos. Está sencillo, ¿eh? Está sencillo si ustedes observan las preguntas. O bueno, la forma de resolver, ¿no? Está sencillo. Pregunta número 5 dice, un cuerpo es soltado desde una altura de 180 metros. Calcular su rapidez cuando llega a tierra y el tiempo empleado si el cuerpo realiza caída libre. O sea, despreciamos la resistencia del aire, ¿sí? A ver, un cuerpo es soltado, dice, desde una altura de 180 metros. Recuerda que la palabrita soltado indica, nos va a dar ya un dato que es con respecto a su rapidez, que vale 0. ¿Está bien? Entonces, es soltado hacia tierra. Va a dirigirse hacia tierra, miren. Ahí está. Nos están preguntando en este momento cuánto va a ser su rapidez y el tiempo empleado, sabiendo que esta esferita ha sido lanzado de una altura de 180 metros. ¿Ah? ¿Cuánto es su rapidez final con la que llega y el tiempo empleado? ¿Sí? El tiempo empleado. Listo. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la rapidez teniendo en cuenta la distancia y no tenemos, por ejemplo, sin considerar el tiempo, la ecuación que podríamos usar es la siguiente. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. ¿Está bien? Si tú reemplazas, saldría rapidez final al cuadrado igual a 0 al cuadrado porque la rapidez inicial es 0, más 2 veces la aceleración de la gravedad que es 10 por la altura que es 180. ¿Está bien? Saldría entonces que rapidez final al cuadrado es 3600 y sacando la raíz cuadrada saldría 60 metros por segundo. Ahora, un dato más. Mira, un dato más. Para aquellos que tal vez estaban interesados en ver o por ahí alguien me iba a preguntar, profesor, ¿esto es altura máxima? Sí, esto es altura máxima, chicos. Esto es altura máxima. ¿Por qué es altura máxima? ¿Por qué él sería la altura máxima, chicos? A ver, exacto. Porque la rapidez con la que está en la parte más alta es 0. Recuerda que solamente se puede considerar altura máxima cuando un cuerpo es lanzado desde la superficie o va a descender desde un punto donde su rapidez es 0. ¿Sí? Entonces podría ser altura, considerarlo como un problema de altura máxima. Y sale lo mismo, mira. Recuerda que la altura máxima es igual a rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, pero tú dirás, profesor, pero está bajando. Pero recuerda que el movimiento de bajada es igual al de subida. O sea, si un cuerpo va a llegar en esta posición con una rapidez final, también va a ascender con la misma. Entonces, por acá pondrías, ¿no? 180 es igual a la velocidad que quieres, que es la velocidad final cuadrado, sobre 2 por 10. Él pasa a multiplicar y saldría 20 por 180, que es lo mismo que está acá. Luego sacarías la raíz cuadrada y saldría lo mismo. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo. Puedes considerar, pero vuelvo a repetir, solo porque está comenzando con una rapidez igual a 0. ¿Ya? Incluso, pues, esta ecuación nos sirve a nosotros para demostrar lo que es la altura máxima a partir de esta ecuación. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces la rapidez con la que llega. No es la única pregunta, nos pide también el tiempo empleado. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde esta posición a esta posición? Bueno, ustedes ya pueden utilizar distintas estrategias, distintas ecuaciones para poder encontrar. ¿Está bien? Claro que sí, muy bien. Y por una de ellas tú dirás, profesor, pero si acá llega con 60 metros por segundo, en la bajada el cuerpo aumenta de 10 en 10 por cada segundo. Si aumentó de 0 a 60 en 60, entonces tendría que pasar un tiempo igual a
6 segundos. Se acabó el problema, chicos. Pero si no, pues calculas utilizando las ecuaciones. Tienes velocidad final, velocidad inicial, gravedad y quieres el tiempo. Ahí está. ¿Listo? 60 sobre 10 y saldría el tiempo de 6 segundos. Cualquiera de las dos formas es directa, ¿cierto? Rapidez decimal, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo sería? Ah, rapidez es utilizando números de cantidades decimales. ¿A eso te refieres? Ah, bueno, en general, nosotros lo que estamos viendo acá son ejemplos muy prácticos, porque consideramos cantidades enteras y estamos encontrando pues también para distintas magnitudes que vemos acá, estamos trabajando con cantidades enteras, cosa que no siempre es así. Por ejemplo, ustedes que ya son próximos a egresar y van a estar en la universidad, muy difícil que en la universidad te trabajen con estas cantidades, ¿no? Van a darte pues cantidades decimales para que tú puedas operar, pero el desarrollo, todo es igual, solamente cambian los valores que te van a dar, ¿ya? Y no hay problema porque como vas a poder usar tu calculadora, vas a poder operarlo de manera rápida, así que no hay problema. ¿Listo? El tiempo empleado que estoy teniendo por acá, el tiempo empleado que estoy teniendo por acá, es el tiempo pues que está por acá. O sea, tienes dos maneras para calcular, vuelvo a repetir. La primera es sabiendo que él vale 60, entonces tú puedes hacerlo de manera analítica nada más. Dices, empezó de 0 a 60, ha aumentado en 60 su rapidez y sabemos que por cada segundo varía de 10 en 10, por lo tanto si varió de 60 tendrá que emplear 6 segundos. Claro, esa es tu respuesta rápida. Pero si lo quieres demostrar, utilizas la ecuación. ¿Saben? Utiliza la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial, gravedad por tiempo. Tienes la final, tienes la inicial, tienes la gravedad, tienes el tiempo. O podrías relacionar con otra dado que también tienes la altura. Podrías utilizar cualquiera. Reemplazas y te sale el mismo tiempo que tú has encontrado. Es lo mismo. Esto es lo que estoy poniendo en la parte, igual la parte explicativa mediante fórmula. Si rebota el cuerpo, bueno, pero recuerde, o sea, es otro análisis. Nosotros o vamos a acostumbrarnos a resolver los problemas siempre por cada movimiento simple. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que buscar una posición inicial y una posición final. Por ejemplo, este cuerpo, sí, es cierto, podría rebotar, ¿no? Pero profesor, ese cuerpo no se queda ahí, va a rebotar, ya está. No sabemos cómo rebota, no sabemos, no nos dan más datos por él, podríamos decir que rebota. Pero tampoco vamos a, si a nosotros nos dirían, profesor, si el cuerpo, si, a ver, analiza cuánto rebota si acelera con tanto, dicen, no, no sé, ya está, nos dan acá, nos piden calcular esto de acá. Entonces, tal vez uno pensaría, profesor, hay que analizar al cuerpo desde esta posición hasta esta posición, pero no, no es así. Ustedes tienen que analizar movimientos simples. De esta posición a esta posición, ahí hacemos un análisis y luego, recién después de acá haber encontrado todos los datos que tal vez nos sirvan para hallar lo que nos están solicitando, recién podrías analizar este otro movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, movimientos simples. Movimientos entre dos posiciones. ¿Está bien? Siempre hay que analizar así. No vayan a tratar de analizarlo todo completo, parte por parte, por favor. Muy bien, pero bueno, si nos dice que rebota, ya será otro movimiento. Bueno, habría que darnos más datos tal vez para ver cómo rebota, qué es lo que sucede, cómo es la altura con respecto al anterior, no sé. Es otro análisis. Listo, sigamos entonces con la pregunta número 6. Hasta la pregunta 5, chicos, movimiento vertical de caída libre. Bueno, igual que las dos primeras solamente son un MRV, ¿cierto? Un MRV horizontal y el otro un MRV vertical, nada más. Ahora pasemos a las últimas preguntas correspondientes al tema del movimiento parabólico o también llamado movimiento bidimensional, ¿no? Porque es un movimiento en dos dimensiones. Recuerden que en este movimiento hay que hacer dos análisis, uno en la vertical y uno en la horizontal según los datos que nos estén brindando el problema. Entonces, acá nos indica o nos pide calcular la rapidez horizontal con la que se debe lanzar un cuerpo desde una altura de 125 metros, mira, para que impacte según la trayectoria mostrada. O sea, según el gráfico, la esferita es lanzada y va a impactar en esta posición que se encuentra a 600 metros
a 300 metros, perdón, del punto vertical de lanzamiento. O sea, la esferita cae acá. Ahí está la esferita. ¿Listo? Él ha sido lanzado y cae acá, a 300 metros. Ya está. De la base de la vertical de donde ha sido lanzado. Muy bien. Esta altura es de 125. ¿Qué haremos entonces para poder encontrar la rapidez con la que se debe lanzar? Bueno, vamos a hacer un análisis doble. Recuerden, analizamos en la horizontal y analizamos en la vertical. ¿Listo? Ya está. Como es un movimiento simultáneo, esta esferita tendría que recorrer un tiempo t hasta llegar a esta posición horizontal, ¿sí? Y también un tiempo t en descender esta posición vertical o esta altura, ¿no? ¿Sí? Esta distancia vertical o esta altura. Ya está. Ellos demorarán el mismo tiempo. ¿Listo? Pero ahora vamos a separar. Tenemos en la vertical, miren, tenemos en la vertical un movimiento vertical de caída libre. Tenemos tiempo, tenemos altura, tenemos gravedad y además tenemos que él solamente tiene rapidez horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que su rapidez vertical es 0. ¿Está bien? Su rapidez vertical de él es 0. Es un dato que ya nosotros lo vamos a intuir, dado que nos dice solamente que tiene al inicio rapidez horizontal. ¿Ya? Entonces, rapidez inicial 0, altura, tiempo, gravedad. Profesor, no tenemos rapidez final. ¿Qué ecuación utilizamos? La de altura igual a rapidez inicial por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Reemplacemos. Sería altura 125, rapidez inicial es 0 por el tiempo que esté, más un medio de la gravedad que es 10 por el tiempo al cuadrado. Este t con el 0 se van a eliminar, 10 entre 2 es 5, y 5 pasa a dividir al 125 quedándote 25, pero es este cuadrado. ¿Está bien? El cuadrado pasa como raíz al 25 y el tiempo vale 5. O sea, el tiempo que demora acá en descender es de 5 segundos. Pero hemos dicho que ese tiempo de bajada es el mismo tiempo que va a demorar en irse hacia la posición horizontal, a recorrer toda esa distancia horizontal. También vale 5. Pero en la horizontal él realiza un MRU. Mira. Ah, profesor, entonces recordemos que la distancia horizontal es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Así es. La distancia horizontal es un dato. Vale 300. Es igual a la rapidez horizontal, que es la que nos piden calcular por el tiempo que ya sabemos que es el mismo que al que él desciende, ¿no? Que también vale 5. Reemplazamos, saldría 300 igual a v por 5 y la velocidad valdría 60 metros por segundo. Así es, muy bien. Muy bien, chicos. Así es como se resuelven entonces problemas con movimiento parabólicos, descomponiéndolos y analizando por separado. ¿Está bien? Recordando que en una vertical es MRV y en la horizontal es MRU. Listo. Consultas, por favor, para acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? A ver, ¿es posible que en velocidad horizontal haya MRV? Eh, para este tipo de movimiento, o sea, para este tipo de movimiento que es el parabólico, no. Pero de que puede ser que haya movimientos donde en la vertical sea MRV y en la horizontal también sea MRV, sí, es posible. Pero tú dirás, profesor, ¿pero por qué no es parabólico? O sea, ¿por qué no está considerado acá? Porque la trayectoria que va a describir ese cuerpo ya no sería una parábola. ¿Está claro? El único movimiento que tiene trayectoria parabólica es cuando en la vertical es un MRV y en la horizontal es un MRU. Pero si en los dos es MRV, entonces ya no es una parábola. Ya no es, pero sí existen movimientos donde en los dos ejes va a ser MRV, sí, sí, pero no es una parábola la trayectoria y por lo tanto no está considerado este movimiento. ¿Está bien? Si quieren saber cómo sería eso, pues analicen, ¿no? Ustedes denle una, por ejemplo, ustedes mismos analicen. Mire, tengo una esfera que se va a mover hacia la derecha, digamos, que los dos partan con una rapidez de, no sé, a ver, bueno, pero para que se vaya hacia arriba, ya, una rapidez inicial, ¿no? Cualquiera. A ver, por ejemplo, 60 y por acá, no
O sea, ya 60 también. Y pónganle aceleración. Pues, ¿no? Bueno, acá ya sabe que está por la aceleración de gravedad. Acá pónganle una aceleración. Y analicen cómo sería, analícenlo por cada segundo. ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser tu rapidez por cada segundo? ¿No? ¿Dónde estaría? Vayan ubicando el punto. O sea, ¿dónde estaría ascendiendo? ¿Dónde estaría yendo a la derecha? ¿Dónde estaría por acá? Por acá. Y si se dan cuenta, como está acelerando, su movimiento va a ser más o menos así. Va a ser bien, o sea, no sé, tiene una forma, tendría una forma más o menos así. Ahí más o menos algo así. Más o menos algo así debería ser. Y caer, ¿no? Pero bueno, eso ustedes lo pueden analizar. ¿Listo? Pero no es, ya no sería una parábola. Ya no sería una parábola. Por eso es que solamente en el movimiento parabólico es MRV en la vertical y MRU en la horizontal. Listo. Otra pregunta, por favor. Pasamos a la siguiente. Siguiente, ¿no? Ok. Continuamos entonces, chicos. Pregunta número 7. Dice, si el cuerpo describe movimiento parabólico de caída libre, calcule su rapidez 2 segundos después de ser lanzado. ¿Ya? Mira. Entonces, por acá tenemos un cuerpo que es lanzado con 100 metros por segundo, pero está de manera inclinada, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. ¿Ya? Así es que eso quiere decir que la rapidez está, perdón, la velocidad está dándote de forma inclinada. Entonces, para poder analizar nosotros tenemos que descomponerlo, ¿cierto? Ustedes saben que hay que descomponerlo, porque tenemos que analizarlo en la vertical y en la horizontal. Para ello utilizamos dos rapideces componentes, que sería la rapidez vertical y la rapidez horizontal. ¿Sí? A ver, si L es 100 y L es 53, ¿cómo descompondríamos? ¿Ah? Triángulo de 37, 53, ¿cierto? Ya sabes que la hipotenusa, él va a ser igual a un 5K. Por lo tanto, K ¿cuánto valdría? K valdría 20, ¿sí? L es 5K, K valdría 20. El que es adyacente a él tendría que ser 3K, o sea, 3 por 20. 3 por 20 es 60. El que está en la vertical es el opuesto a 53, él saldría 4K, ¿sí? 4 por 20, 80. Listo, ahí está. Ya tenemos las rapideces entonces, que son las componentes de esta rapidez. ¿Listo? La pregunta nos dice, pero calcular su rapidez luego de 2 segundos de ser lanzado. O sea, está en esta posición, pasan 2 segundos, estará por acá. Profesor, ¿por qué no puede haber llegado a la parte más alta? Analiza. Si tiene 80 metros por segundo en la subida, entonces va a demorar 8 segundos en llegar a la parte más alta. Pero a ti solamente te piden en 2 segundos después. Ah, entonces todavía no llega. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto será su rapidez después de 12 segundos? Mira, si fuese después de 12 segundos, tú dirás, si es de 12 segundos, entonces hay 8 segundos de subida y tendría que descender, o sea, estaría por acá. Acá estaría el análisis, ¿sí o no? Por favor, lee correctamente lo que dice la pregunta. La pregunta te pide 2 segundos. Pero ten cuidado, ten cuidado porque podría cambiar el valor. ¿Qué pasa si yo te pregunto en el examen, chicos, calcule su rapidez luego de 12 segundos? Tendrías que analizar los 8 que demora en subir, ¿listo? Y después, pues, el tiempo que está faltando hasta que llegue acá, ¿no? Que serían los 4 segundos restantes. Una vez que llegas acá, recién vas a analizar sobre las rapideces. ¿Sí? ¿De qué manera? Como lo vamos a hacer ahora, mira. El tiempo que demora dice que 2 segundos. Muy bien. Entonces, ustedes saben que la rapidez horizontal siempre es la misma. Por lo tanto, si acá era 60, acá también va a ser 60. Y en todas las posiciones que a ti te pregunten, sin importar dónde esté, su rapidez horizontal siempre va a ser 60. No va a cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con su rapidez vertical? Profesor, en la vertical, como el cuerpo todavía se encuentra ascendiendo, su rapidez va a disminuir de 10 en 10 por cada segundo que pase. Entonces, si ha pasado 2 segundos, tendrá que disminuir en 20. Si empezó con 80, entonces su rapidez final tendrá que ser 60, ¿sí o no? Claro, porque por cada segundo disminuye en 10, en 2 segundos disminuye en 20. De 80 menos 20, 60. Ya está, ya tenemos rapidez inicial y rapidez final. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Pero no te piden por si acaso ella sola o ella sola. A ti te piden esta componente, que es la velocidad. La velocidad en sí es esta de acá. Es tangente a siempre la trayectoria, pero ellos son sus componentes.
¿Listo? Entonces, para calcular tú sabes, puedes hacer Pitágoras, ¿no? Pero si al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 60 al cuadrado, o sea, 2 veces 60 al cuadrado, y saldría 60 raíz de 2. O aplica su triángulo notable. Este es un triángulo, incluso, si yo te puedo preguntar, incluso el ángulo que forman acá. Te pregunto, chicos, ¿cuánto es el ángulo que forma su rapidez con horizontal luego de 2 segundos? Ah, tú observas, si los lados, los catetos son iguales, entonces el ángulo es de 45 grados, mira. ¿Sí? Pueden haber muchas preguntas, ¿sí? Claro, ya la rapidez era 100, eso es correcto, la velocidad era 100, pero bueno repetir que para el análisis no se está trabajando con el 100, sino se está trabajando con sus componentes. ¿Por qué con las componentes? Porque esta componente de acá, va a permanecer constante siempre y esta componente va a ir variando de 10 en 10. Es más fácil trabajarlo por separado que trabajarlo a él. Punto. Entonces, primero lo separas, analizas por separado las rapideces, las horizontales por un lado y las verticales por otro lado, y luego cuando ya tengas ambos valores, tengo la rapidez vertical y la rapidez horizontal en esta posición, los vuelvo a unir para calcular esa velocidad que nos están pidiendo. ¿Sí? Esa es la forma de analizar este problema. Por repetir, también te puedo pedir acá el ángulo o te puedo dar. Y si yo te doy el ángulo, te puedo decir calcular tal vez, no sé, la rapidez al revés, ¿no? Al revés, también puede ser. Entonces ustedes, por favor, ya es parte analítica. Ustedes en esta, ya en el grado que están, no deberían solamente ver casos, o sea, analizar el caso como está, sino ver un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría si me piden esto o me piden el otro, ¿no? No, no, pues en el MRU no puede variar, porque si un MRU varía, ya es MRV, ¿cierto? Entonces en un MRU nunca va a variar. Ujú. Al revés, idéntico, idéntico. Mira, si fuese al revés, por ejemplo, vamos a ponernos un caso. Vamos a poner un caso. Dice que, a ver, ¿qué podría venir? Todavía falta un poco, falta poco. A ver, podría decir, ¿no? Un cuerpo es lanzado, a ver, digamos, es lanzado acá con un ángulo de 37 o se encuentra con 37 grados a una rapidez de 50 metros por segundo. ¿Listo? Vamos a poner así. No, 53 mejor que sea. 53. 37, ¿no? 37. No va a salir muy grande. ¿Listo? Y dice que ha sido lanzado, no sé, a ver, hace 3 segundos. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto es la rapidez con la que fue lanzado? ¿Listo? Un cuerpo dice se encuentra en esta posición con 50 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. La pregunta es con qué rapidez ha sido lanzado. El análisis es similar. Descompones las rapideces. A ver, ¿quién sería entonces la rapidez descomponiendo? Ustedes rápido ya lo pueden hacer. Si él es 50, a 37 se pondría 3 por 10, porque él es 5K, acá vale 10, o sea, valdría 30, ¿cierto? Y él valdría 40. Y ustedes van a decir, ah, mira, si la horizontal es 40, en esta posición inicial él también tendría que tener dos rapideces, donde la horizontal tendría que ser igual a él. Y la vertical, ¿qué dirían? Si él es 30, ah, mira, él proviene de haber aumentado, o él proviene de haber disminuido, variado de 10 en 10 por cada segundo. En 3 segundos debería variar en 30. Pero como estoy yendo hacia abajo, en la parte inferior debe ser mayor. Entonces tendría que ser 60. Claro, tiene 60, 40, su rapidez que te están pidiendo, igualito haces Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 40 al cuadrado, a menos que tú encuentres una razón. Y listo, ya tienes la velocidad. ¿Está bien? Eso sería el caso contrario, pero date cuenta que el análisis es lo mismo. Es lo mismo. ¿Está bien? El 60 porque el de acá es 30, acá hemos encontrado 30, y como te das cuenta está pasando 3 segundos. O sea que tiene que haber una diferencia de 30, porque por cada uno la diferencia es de 10. En 3 segundos tiene que haber diferencia de 30. Como yo estoy bajando, tiene que aumentar, ¿cierto? Sería 30 más 30, 60. ¿Listo? En cambio acá mira la diferencia, era en 2 segundos debería ser de 20 la diferencia. 80 menos 20, 60. Como he estado subiendo, disminuye. ¿Está bien? Listo. La aceleración es que la aceleración es de la gravedad. ¿Para qué te sirve la aceleración? Para que tú puedas encontrar rápidamente estas rapideces. Si no, si la aceleración no fuese 10,
no tendrías que analizar de esta manera, ¿sí o no? Tú analizas en función de la aceleración. ¿Por qué varía de 10 en 10 por cada segundo? Porque la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Por eso es que analizamos de esa forma. Si la aceleración fuese, por ejemplo, otro valor, porque a ti te puede, imagínate que te digo, en el planeta Krypton, vamos a analizar la aceleración de la gravedad es de 8 metros por segundo al cuadrado. Tú ya no vas a analizar de 10 en 10. Entonces su rapidez también no estaría variando de 10 en 10 por cada segundo, estaría variando de 8 en 8. Y en 3 segundos su variación sería de 24 metros por segundo. Sería 30, acá tendría que considerar 54 metros por segundo, igualito sería lo mismo. Entonces, esos elementos que estamos viendo, los elementos que estamos viendo, chicos, de la gravedad, ¿no? Son importantes, o sea, a pesar de que, mira, no lo estamos usando, por ejemplo, acá la gravedad, pero nos permite a nosotros encontrar esta variación de rapideces, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahí hemos puesto un caso adicional para que puedan comprender un poco mejor esto, ¿no? Listo, chicos. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿Por acá alguna otra consulta? Podemos analizar bastante, ¿eh? Podemos analizar de un ejemplo, nada más de un ejercicio, chicos, podemos sacar mucho más análisis, podemos suponer muchas más cosas y profundizar un poco el aprendizaje de esta parte, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar a la siguiente porque si no se me desmayan también. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. De un movimiento parabólico de caída libre, se sabe que el tiempo de vuelo es de 6 segundos. ¿Cuál es la máxima altura que logrará? Pregunta sencilla, muy fácil esta, muy fácil. Ustedes recuerdan que el tiempo de vuelo equivale al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si es de 6 segundos, entonces quiere decir que el tiempo de subida, y que es igual al tiempo de bajada también, sería de 3 segundos cada uno. Sí, así es, exacto. Entonces recordaremos que el tiempo de subida se calcula como la rapidez inicial vertical con la cual ha sido lanzada sobre la gravedad, ¿listo? Y por lo tanto, la rapidez vertical con la que ha sido lanzada saldría 30 metros por segundo. ¿Está bien? Listo. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es la máxima altura que logrará. Bueno, entonces la altura máxima también recordarás que se calcula como esa rapidez inicial al cuadrado sobre lo que es la gravedad. Esa altura máxima sería 30 al cuadrado sobre 2 por 10, que saldría 900 entre 20 y saldría 45. Tú dirás, profesor, pero eso es un movimiento vertical, porque se parece, ¿no? No, es un movimiento vertical, es un movimiento parabólico. Pero el problema solo pide analizar acá. ¿Cuánto es la altura máxima? Como solamente pide análisis vertical, pues estamos utilizando fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Nada más. No nos pide nada con horizontal. Profesor, y si nos pide alcance máximo, chicos? ¿Qué necesitaríamos para calcular el alcance máximo? Vamos a poner el alcance máximo. Ya, pero no tenemos ni la rapidez, así que no se podría calcular, ¿no? Por lo menos un dato más tendrían que darnos, o no, o sí se puede. No, porque solo te dan la rapidez vertical, no te dan nada sobre la rapidez horizontal. Y no tendría, y si te das cuenta, no se relaciona en estos dos casos. Ya, así que por ahí tal vez hay un dato más que te podrían dar. Muy bien. Esta pregunta estaba muy sencilla. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Porque ya es el último ejercicio.